Bueno, recibimos, como habíamos anunciado, a otro congresista de una orientación diferente, y bien diferente diría yo, que la que tiene Sigrid Bazán, ese señor Alejandro Cavero, quien se diferencia de muchos otros colegas por su adición a una doctrina general política, el liberalismo. Señor Cavero, muchas gracias por estar acá. Encantado, Fernando. Explíquenos qué está pasando, no con su pensamiento político, sino con su bancada, porque los 8 votaron contra el adelanto de elecciones la semana pasada, y explíquenos cuál ha sido el sentido del voto ayer y por qué se ha producido este cambio tan súbito. Nuestra bancada siempre fue muy coherente, Fernando, en que la única manera en que es posible adelantar elecciones es si hacemos reformas sustantivas que nos permitan dejarle al país un mejor país del que encontramos, ¿no? O sea, de nada va a servir cambiar mocos por babas e ir a elecciones para escoger un parlamento que va a ser igual o peor que el que tenemos hoy día. Para eso, reformas que nosotros hemos planteado en la Comisión de Constitución, no de ahora, sino desde comienzos del gobierno, creemos que son fundamentales. ¿Cuáles son esas reformas? Mira, la bicameralidad. ¿Por qué es fundamental? Bueno, porque justamente uno de los problemas que ha habido en el Parlamento en los últimos años, los últimos 5 años diría yo, es que se ha podido, digamos, utilizar figuras como la vacancia o como la disolución, ¿no?, porque no han habido contrapesos al interior del propio Congreso. Cuando uno tiene o se puede decir que un poder del Estado usa arbitrariamente o ejerce arbitrariamente su poder, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Partirlo en dos, ¿no? Eso era la teoría de Montesquieu, ¿no? Frente al poder absoluto, tú creas el control de los distintos poderes. Eso se debe hacer dentro del propio Parlamento, con 2 cámaras de composición distintas que se controlen unas a otras. Así no vas a poder disolver el Parlamento de un día para otro, porque la Cámara de Senadores va a ser siempre indisoluble, y no vas a poder vacar un presidente de un día para otro, porque vas a requerir 2 votaciones en 2 cámaras de composición distinta. Eso le va a dar al país, por sobre todo, estabilidad. Y segundo, mejores leyes, porque 2 cámaras van a poder tomar mejores decisiones. Pero usted sabe muy bien, quizás antes de que usted naciera, que el presidente de la época, el señor Alberto Fujimori, disolvió las 2 cámaras sin ningún empate. Porque lo que que haya una o 2 no le servía de nada. Y además no tenía ningún argumento legal para hacerlo. Bueno, y fue aprobado por 80 y tantos por ciento de la Porque lo que se población. buscó en ese momento fue concentrar el poder, justamente, que es lo que tenemos que quitar el día de hoy. Pero no es porque haya 2 cámaras que no se pueden disolver. La prueba la hemos tenido en 92. Porque si se da un golpe de Estado, por supuesto que sí, pero en un régimen constitucional, por ejemplo, en ninguna parte del mundo tú no puedes disolver la Cámara de Senadores. Es más, en Estados Unidos ni siquiera existe la posibilidad de disolver el Congreso. Esa es una figura muy del parlamentarismo, ¿no? Y en función de eso, Fernando, es que además hay que cambiar otras cosas de la propia Constitución que hizo Fujimori para concentrar el poder. Una de ellas la unicameralidad, la otra, por ejemplo, el blindaje del 117. Yo sí creo que habría que discutir si es que se puede acusar al presidente durante su mandato. La palabra corrupción no existe en la Constitución. No hay una sola mención a la corrupción. ¿Por qué será? Hay que discutir. Bueno, porque yo sí creo que en materia económica se hicieron muchas cosas buenas en la Constitución que han tenido, digamos, resultados fenomenales para el país, pero en materia político-institucional nos faltaron reformas de segunda generación. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, pero de manera responsable, no como quiere Perú Libre, tirando toda la basura y planteando una constituyente que nos puede llevar a abrir una caja de Pandora. Explíquenos desde su perspectiva liberal, ¿por qué nos enfrentamos, algunos descubren, que hay tanto descontento en el Perú, sobre todo entre nuestros compatriotas de menos recursos económicos y con un acento especial en el sur andino? Mira, porque yo creo que el modelo económico, si bien el sector privado, la sociedad ha crecido y se ha desarrollado, el Estado no ha avanzado al mismo nivel que el sector privado. El Estado se ha quedado rezagado porque no hemos hecho reformas de segunda, de tercera generación para tener un Estado moderno. En la gran mayoría de partes del Perú, yo he estado en Combayo, en Cajamarca, casi 3.000 metros de altura, al lado de una minera con un montón de recursos de canon y no tienen pista. O tienen, por ejemplo, piscinas donde no tienen agua, ¿no? O estadios donde no hay gente. Entonces, hay una desconexión total entre la transformación de esa riqueza que ha generado la economía y mercado, el desarrollo, el crecimiento, y el Estado, que ha sido incapaz de traducir eso en buenos servicios públicos, en educación, en salud de calidad, en un sistema de justicia que funcione, en infraestructura. El Perú es el peor país con infraestructura de América Latina, salvo Bolivia, Paraguay y Haití. O sea, estamos hiperatrasados. Entonces, ese es el drama. ¿Cómo reacciona el liberal que es usted frente a las informaciones que recibimos sobre las muertes, particularmente en el aeropuerto de Ayacucho?
Bueno, que necesitamos un Estado más eficiente, más conectado con el ciudadano. Un Estado que no que lo abarque todo, no que sea empresario, regulador, que se meta en tu vida y que decida todo sobre cómo debes comprar o qué debes hacer. Pero sí un Estado que, como decía el Premio Nobel de Economía Ronald Coase, reduzca costos de transacción, o sea, nos haga la vida más fácil, ¿no? Y eso es lo que falta, un Estado que realmente sea capaz de facilitarle la vida a la gente y no de complicársela. Y en eso seguimos teniendo un Estado elefantiásico de los 70 y los 80, heredado de la dictadura militar. Las reformas que ustedes preconizan, ¿de qué manera van a ayudar en ese sentido? Bueno, que justamente para poder tener un mejor Estado, Fernando, primero necesitamos mejores reglas político-institucionales, que son la base de toda reforma política. Y la de regla que fondo. nos ha dicho por el momento es 2 cámaras. Por ejemplo, tú no puedes tener un mejor Estado, por ejemplo, si sigues teniendo un Congreso repleto de leyes populistas y demagógicas y sobreregulatorias de la economía, como han sido los congresos de los últimos 10 años probablemente. Entonces, si no enfrentamos una verdadera reforma al interior del Parlamento para que el Congreso empiece a producir normas con mejor análisis costo regulatorio, ¿no? En 2 cámaras de composición distinta, vamos a seguir produciendo legislación basura. Y eso no es lo que el país necesita en este momento, donde hay que transformar esas reformas que se hicieron en los 90 en materia económica en reformas de segunda o tercera generación que nos permitan avanzar más rápido. Es como que tú estás en un carro en piloto automático, ¿no? Pero tienes que poner la cuarta y quinta al carro, ¿no? No como quiere la izquierda agarrar, meterle freno de mano, irte de reversa a lo que ya hemos fracasado, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que pensar hoy día en el país. Y para eso necesitamos reformas político-institucionales que son la base de toda reforma estatal. ¿Cuáles son? Porque nos han mencionado sobre todo la bicameralidad, pero estoy seguro que tiene otras. Mira, es que en la Constitución están las reglas de juego fundamentales, Sí. ¿no? El equilibrio de poderes, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un Estado que está en constante confrontación de poderes, es imposible pensar en un Estado eficiente que está constantemente en confrontación. Por eso el restablecimiento del equilibrio de poderes es fundamental. El artículo 117. Yo eliminaría, por ejemplo, el voto de investidura. A mí me parece que es una figura que no es necesaria en la Constitución. Creo que los presidentes deberían poder escoger su gabinete y si efectivamente esos ministros no logran... Bueno, pero conviene, no hace daño, que hagan una exposición sobre política general ante la representación ante el pueblo. Eso es el sentido de lo que usted llama investidura. Eso lo que termina creando, por ejemplo, es un incentivo a que el presidente pueda poner a dedo ministros que sabe que no van a tener confianza en el Parlamento para disolverlo, ¿no? Que es lo que muchas veces se ha intentado hacer y lo que este gobierno trató de hacer en varias oportunidades. Pero en todo caso, ustedes votaron unánimemente ayer a favor del adelanto de elecciones. Bueno, porque como te digo, lo que hemos visto de parte de la Comisión de Constitución es un verdadero compromiso de debatir esto en la Comisión de Constitución, las reformas que son necesarias, cosa que no habíamos visto con el dictamen del adelanto al 2023, que además iba a ser en la práctica imposible la aplicación de cualquier reforma, porque como bien nos dijo el presidente del jurado de la RENIEC aunque luego matizó y de la OMP, más flexible, ¿no? No se podían hacer reformas, no, lo que dijo es que se puede hacer un proceso, sí. Pero lo que sí fue bien claro en señalar, Fernando, es que no se pueden hacer reformas a las reglas electorales por lo menos hasta un año antes de las elecciones. Sí. Eso iba a ser en diciembre, que se convocaban en diciembre. No habían reformas. Ahora tenemos chance hasta abril de poder aprobar hasta el 28 de febrero que acaba esta legislatura y luego en abril que empieza la segunda, una serie de reformas importantes. Por eso yo exhorto, y esa fue lo que dijo mi bancada el día de ayer en la votación, es que la Comisión de Constitución se declare en sesión permanente y empecemos a discutir esto. Y de eso creo, Fernando... Para que estas reformas estén votadas en primera lectura antes de fin de enero. Es decir, antes del 28 de febrero que acaba esta legislatura. Yo pensaba que acababa a fin de enero, que se había modificado. No, de fin de febrero a fin de enero. ¿Está usted seguro? Porque me lo han corregido. Cuando lo he dicho yo, me lo han corregido. Yo creo que un cambio. Yo tengo entendido que es febrero, pero podría doble chequear. Pero en todo caso tendría que ser antes de la fecha que tú me mencionas y la segunda obviamente en marzo para poder tener estas reformas listas antes de abril que se convocan a las elecciones un año antes. Ahora... se convocan 9 meses antes. O bueno, 9 meses antes. En julio para las elecciones de abril, tradicionalmente. Ahora, lo que sí es importante es que existe un compromiso real de discutirlas y de aprobarlas. Y de ese consenso, Fernando, es que va a depender la segunda votación, al menos desde el punto de vista de Avanza País, ¿no? Que tendrá lugar en marzo. Que tendrá lugar en marzo. Permítame, puesto que el tiempo corre, preguntarle su opinión sobre el actual gobierno. ¿Qué actitud tienen los miembros de su bancada frente a Dina Boluarte y su gabinete ministerial? Que creo que necesitamos paz y tranquilidad y una transición. Ella misma ha reconocido que es un gobierno de transición y en esa transición, efectivamente, el Parlamento debe darle en este momento paz, tranquilidad al país y
tratar de hacer unas reformas que nos permitan ir a un proceso electoral el 24 en mejores condiciones de las que fuimos el 21. Son 19 meses, ¿ah? Es una transición de 19 meses. Bueno, pero hasta julio. Es que del hay año que hacer 24. reformas sustantivas, Fernando. Ya. O sea, hemos perdido muchísimo pero todas se tiempo. van a Es más, hacer- hemos retrocedido muchísimo tiempo solo en un año y medio. Todas se van a hacer antes de abril. Deberíamos abril. discutirla. Es que no tenemos que hacer tampoco montones, tenemos que hacer 3 Ya, o 4 pero antes de abril, fundamentales. porque ya entramos a los Sí, 12 meses antes de de las abril. próximas elecciones. Antes de abril. ¿Por qué es que no hay tanta afinidad con Renovación Popular? ¿Afinidad en qué sentido? Política respecto al voto. En esta votación, Sí, porque por en ejemplo, realidad sí, hemos sido sí. aliados casi Y todos la estos voz- meses, ¿no? Justamente por eso le pregunto. Llama la atención que hayan votado de una manera tan contraria. Bueno, no han podido dialogar, convencerse. nosotros, es que cada bancada tiene su posición, ¿no? Yo respeto la posición de mis colegas que han decidido votar en contra o por las razones que hayan querido hacerlas. Algunos decían que había que quedarse hasta el año 26. Mira, al final cada uno responderá por su voto. A mí tampoco me parece, digamos, que sea criticable un parlamentario que quiere defender el respeto de la Constitución. Cada uno defenderá las cosas que quiere, digamos, que le responderá a su electorado, ¿no? Nosotros creemos, y yo sí creo que solo va, y lo dije además, sí creo que solo vale la pena ir a elecciones si hay reformas, porque para cambiar mocos por babas, ¿no? La frase Realmente, que repite usted. Principios realmente del siglo XIX. podemos abrir una caja de Pandora peor, ¿no? Y Bueno. en el Perú las cosas siempre pueden estar peor, Muchas Fernando. gracias. Sí, acá y en todas partes del mundo, Sí. pero en fin, no sé, creo que felizmente no es el caso de los últimos 11 días, ¿no? Muchas gracias, señor Cavero, congresista de Avanza País, por explicarnos acá su posición respecto del voto de adelanto, respecto a las reformas necesarias y respecto del gobierno de Dina Boluarte. Que tenga